Bienvenidos a mi canal, el rincón donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades turcas y sus proyectos más emocionantes. Y hoy, prepárense porque el tema que les traigo les va a volar la cabeza. ¿Listos para emocionarse? Porque yo lo estoy. Hoy vamos a desentrañar un misterio que nos tiene a todos en vilo, el look de Can Yaman como Sandokan. Sí, el mismísimo Sandokan, el tigre de Malasia, ese personaje legendario que ha cautivado a generaciones con su valentía, su exotismo y su espíritu indomable. Ya sabemos que Can Yaman es un camaleón, un actor que abraza cada rol con una pasión y una dedicación que dejan huella, siempre dispuesto a transformarse, a mutar para dar vida a sus personajes. Pero esta vez, las expectativas son más altas que nunca. La leyenda de Sandokan pesa, y el desafío de encarnarlo es monumental. Y lo que hemos visto hasta ahora, es simplemente impresionante. Un despliegue de talento y metamorfosis que promete una experiencia televisiva inolvidable. En este vídeo vamos a sumergirnos en las profundidades del nuevo look de Can Yaman, desglosando cada detalle, desde la melena que ondea al viento hasta la barba que esconde secretos de batallas y pasiones, pasando por el vestuario que evoca épocas doradas y exóticas tierras. Vamos a analizar a fondo cada elemento comparándolo con las representaciones anteriores de Sandokan, rindiendo homenaje a la rica historia del personaje y, por supuesto, a especular, a soñar, sobre qué nos deparará esta serie que promete ser un hito. Prepárense para un viaje lleno de imágenes espectaculares, análisis exhaustivos y, como siempre, mi humilde opinión, aderezada con la pasión que me caracteriza. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Porque, amigos, esto es solo el comienzo. ¡Vamos allá! Empecemos por el principio, por ese primer impacto que nos dejó sin aliento. La primera vez que vimos imágenes de Can Yaman como Sandokan, el efecto fue inmediato, fulminante. Fue como un flechazo, una descarga de adrenalina. Es que no se parece en nada a sus papeles anteriores. Olvidémonos de Can Divit con su elegancia impecable y sus trajes a medida, olvidémonos de Ferit Aslan, con su encanto irresistible y su estilo impecable. Aquí nos encontramos con un Can Yaman transformado en su totalidad, un hombre que parece haber nacido para este papel. Un hombre curtido por el sol implacable y las tormentas furiosas, esculpido por la aventura y el peligro, un guerrero con la mirada fija en el horizonte. Su apariencia evoca la fuerza bruta y la delicadeza salvaje, la valentía sin límites y la misteriosa seducción que emana del personaje creado por Emilio Salgari. La transformación es radical. El Can Yaman que conocemos, el galán de las series turcas, ha desaparecido para dar paso a una figura que pertenece a otro mundo, a otra era. El actor se ha sumergido en el personaje, lo ha abrazado, lo ha hecho suyo. Y el resultado es simplemente hipnótico. Lo primero que llama la atención, por supuesto, es su cabello. Adiós a los peinados perfectamente estructurados, a las ondas estudiadas y a los cortes impecables. Aquí la melena es un elemento clave, una extensión del espíritu indómito de Sandokan. Tenemos un cabello más largo, desatado, con una textura que parece acariciada por el viento y la salitre del mar. Ondas naturales que enmarcan su rostro, que le dan movimiento y vida. Este no es un cabello domesticado, sino un cabello que ha vivido, que ha resistido, que ha sido testigo de batallas y amores, de triunfos y tragedias. Los tonos oscuros, profundos, que le sientan fenomenal, acentúan sus rasgos, resaltan la intensidad de su mirada y le dan un aire de exotismo, de misterio, de peligroso encanto. Es un look que funciona a la perfección con la imagen de Sandokan, un hombre que vive en contacto directo con la naturaleza, que siente la tierra bajo sus pies, que respira el aire puro y que lucha sin descanso por su libertad y la de los suyos. Este cabello, este peinado salvaje, es una declaración de intenciones. Es un grito de rebeldía, un símbolo de la lucha contra la opresión. Me encanta. Me fascina cómo el cabello se convierte en una extensión de la personalidad del personaje, cómo transmite su espíritu indomable y su conexión con la naturaleza. Es un elemento esencial de la caracterización, un detalle que eleva el personaje a otro nivel. Y luego está la barba. Ah, la barba de Sandokan. Una barba que es mucho más que vello facial. Es una declaración de masculinidad, un símbolo de sabiduría y experiencia, un reflejo de las batallas libradas y de los secretos guardados. Una barba espesa, cuidada, pero con ese toque indomable que lo define todo. No es una barba perfecta, simétrica, esculpida.
Es una barba que parece haber crecido con el tiempo, una barba que cuenta historias, que revela cicatrices, que murmura los secretos de las selvas y de los mares. Es una barba que te dice que este hombre ha vivido mucho, que ha visto mucho, que ha sufrido mucho, y que no se anda con chiquitas. Es una barba que inspira respeto y temor a partes iguales. La barba de Kan Yaman como Sandokan es un trabajo de artesanía, un homenaje a la naturaleza. No es simplemente una barba que ha sido dejada crecer, sino una barba que ha sido esculpida para reflejar la personalidad del personaje. La forma, el largo, la textura, todo está cuidadosamente estudiado para transmitir la imagen de un hombre fuerte, valiente y misterioso. La barba, combinada con su mirada penetrante, con esos ojos que parecen escudriñar el alma, le da una intensidad impresionante, una presencia magnética. Es un verdadero imán. Es imposible apartar la mirada de esos ojos que parecen penetrar en lo más profundo de tu ser. La barba es el complemento perfecto para esa mirada. Es un conjunto que transmite poder, misterio y una seducción irresistible. Pasemos ahora a hablar del vestuario. Porque el vestuario es mucho más que ropa. Es una herramienta poderosa para la caracterización, un medio para transportarnos a otro mundo, a otra época. Por lo poco que hemos visto hasta ahora, podemos deducir que el vestuario es un elemento clave en la caracterización de Sandokan. Los trajes, al menos los que hemos vislumbrado en las imágenes promocionales, son espectaculares, dignos de una superproducción. Telas fluidas que se mueven con el viento, colores vibrantes que evocan los paisajes exóticos de Malasia, diseños intrincados que nos transportan a la época y a la ambientación de la historia. Vemos influencias orientales, con kimonos majestuosos, turbantes que coronan la frente del tigre de Malasia, y detalles que nos transportan a las selvas exuberantes, a las playas paradisíacas y a los barcos piratas que surcaban los mares en busca de aventura y fortuna. El equipo de vestuario ha hecho un trabajo increíble, creando un vestuario que es a la vez auténtico y visualmente impactante. Los trajes parecen estar hechos a medida para Kan Yaman, realzando su físico atlético, resaltando sus movimientos y añadiendo una capa extra de carisma al personaje. El vestuario es un reflejo de la personalidad de Sandokan, de su valentía y de su espíritu rebelde. Es un vestuario que habla por sí solo, que nos cuenta una historia, que nos sumerge en el mundo de Sandokan y nos invita a vivir su aventura. ¡Qué ganas de ver la serie completa! La atención al detalle es asombrosa. Cada prenda parece haber sido cuidadosamente diseñada y confeccionada para evocar la época y la ambientación de la historia, para transportar al espectador a un mundo de exotismo, aventura y peligro. Pero la transformación de Kan Yaman no se limita al cabello, la barba y el vestuario. También tenemos que hablar de su físico. Ya sabemos que Kan es un hombre que cuida mucho su cuerpo, que se dedica al gimnasio y que se mantiene en forma. Pero para interpretar a Sandokan, parece que ha llevado su entrenamiento a otro nivel. Se le ve más musculoso, más definido, con una apariencia que transmite fuerza, agilidad y resistencia. El cuerpo de Kan Yaman como Sandokan es el de un guerrero, el de un hombre que está preparado para la batalla, para la aventura, para cualquier desafío que se le presente. Parece que ha estado entrenando intensamente para las escenas de acción, para las luchas con espadas, para las trepidantes persecuciones y para todas las aventuras que le esperan a Sandokan. Es un actor comprometido que se toma muy en serio su trabajo y que está dispuesto a darlo todo para interpretar a su personaje de la mejor manera posible. Se nota el esfuerzo y se agradece. Su dedicación es encomiable. No solo se ha transformado físicamente, sino que también ha estudiado las artes marciales, ha aprendido a manejar la espada, y se ha preparado para afrontar las exigencias físicas del personaje. Este compromiso con su trabajo es lo que lo distingue, lo que lo convierte en un actor excepcional. Su entrega total al personaje es evidente en cada imagen, en cada gesto, en cada movimiento. Ahora bien, ¿cómo se compara este look con las representaciones anteriores de Sandokan? Si echamos un vistazo a las versiones cinematográficas y televisivas anteriores, podemos ver que cada actor ha aportado su propia interpretación del personaje. Sean Connery, Kabir Bedi y otros han interpretado a Sandokan con diferentes estilos y looks, pero siempre respetando la esencia del personaje. Cada uno de ellos ha dejado su huella, ha creado una imagen icónica del tigre de Malasia. Sean Connery, con su porte imponente y su elegancia innata, le dio al personaje un aire de nobleza y misterio. Kabir Bedi, con su carisma arrollador y su mirada seductora, encarnó la valentía y la pasión de Sandokan. Pero Kan Yaman, con su look renovado, aporta una nueva visión del personaje.
Una visión más moderna, más adaptada a los tiempos que corren. Un Sandokan que es a la vez un guerrero valiente y un hombre sensual y atractivo. Es un Sandokan que sin duda conquistará a la audiencia, tanto a los fans del personaje como a los nuevos espectadores. Tiene todos los ingredientes para triunfar. Kanyaman no se limita a imitar a sus predecesores. Él crea su propio Sandokan, un personaje que es a la vez fiel a la esencia del original y completamente renovado. Su interpretación es una fusión de tradición y modernidad, de respeto por el pasado y mirada hacia el futuro. ¿Y qué podemos esperar de la serie? Aunque todavía no tenemos muchos detalles sobre la trama, las imágenes y los avances que hemos visto nos dan una idea de lo que nos espera. Acción trepidante, aventura sin límites, romance apasionado, y una ambientación espectacular que nos transportará a las exóticas tierras de Malasia. Parece que la serie estará rodada en lugares impresionantes, con paisajes exuberantes, con selvas vírgenes y con efectos especiales de alta calidad que nos sumergirán por completo en el mundo de Sandokan. La historia de Sandokan es una historia llena de emociones, con momentos de valentía, de amor, de traición, de amistad y de venganza. Es una historia que nos atrapa desde el principio y que nos mantiene pegados a la pantalla hasta el final. Con Kanyaman como protagonista, podemos estar seguros de que la serie será un éxito rotundo. La emoción está por las nubes. La serie promete ser una experiencia visualmente impactante con escenas de acción espectaculares, con una fotografía cuidada y con una banda sonora épica que nos acompañará en cada aventura. La trama, aunque fiel al espíritu de la novela, seguramente incluirá giros inesperados y personajes complejos que nos mantendrán en vilo. Además, y esto es algo que me parece muy interesante, parece que la serie va a explorar la relación de Sandokan con sus compañeros, con sus amigos y con la gente que confía en él. Veremos cómo se relaciona con Mariana, la perla de Labuan, y con todos los personajes que forman parte de su aventura, como Yáñez, su fiel amigo y consejero, y con todos los miembros de su tripulación. Estoy segura de que las relaciones entre los personajes serán muy importantes en la serie y que nos darán momentos muy emotivos de amistad, de lealtad y de sacrificio. La dinámica entre los personajes, sus conflictos, sus alianzas, serán el corazón de la serie. Veremos cómo Sandokan lidera a sus hombres, cómo los protege y cómo lucha por ellos. En resumen, el nuevo look de Kanyaman como Sandokan es simplemente impresionante. El cabello, la barba, el vestuario, su físico, todo está perfectamente cuidado para crear un personaje que es a la vez fiel al original y completamente renovado. Es un look que nos promete una serie llena de acción, aventura y emoción. Es un look que nos invita a soñar, a viajar, a vivir emociones intensas. Es un look que nos demuestra la versatilidad y el talento de Kanyaman. Estoy deseando verla, y estoy segura de que ustedes también. La espera está a punto de terminar. En este vídeo hemos explorado a fondo el nuevo look de Kanyaman como Sandokan, analizando cada detalle y comparándolo con las representaciones anteriores del personaje. Hemos hablado de su cabello, su barba, su vestuario, su físico, y hemos especulado sobre lo que podemos esperar de la serie. Hemos analizado cada elemento con pasión, con entusiasmo y con la certeza de que esta nueva interpretación del Tigre de Malasia marcará un antes y un después. Espero que les haya gustado este análisis. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, que les haya despertado la emoción y la expectación. Si tienen alguna pregunta, si quieren compartir su opinión sobre el look de Kanyaman, si quieren comentar qué les pareció el análisis, o si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Porque el mundo de las series turcas, de las telenovelas y de Kanyaman está lleno de sorpresas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la aventura continúa.